Solo tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro creador, nuestro hacedor, Señor, el que moldea nuestra vida, Señor. Tú eres el único que pudo haber tocado nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias te damos, te adoramos. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu.
Jesús, a obedecer tu palabra, Señor, a caminar siempre en tu palabra, porque eso te agrada, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos día en día, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias. Queremos dejar todo en tus manos, Padre Celestial, todo el resto de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Bien, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Bien, vamos a leer versículos primero hasta el 6. Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios 10, del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a dar las gracias al Señor. Padre nuestro, queremos agradecerte en esta noche, este tiempo, Señor, de meditación, en el cual esperamos recibir de ti todo entendimiento y comprensión de tu palabra, con la finalidad de obtener la enseñanza, la instrucción, la dirección para nuestras vidas, aquella sabiduría que ha de servirnos como lámpara, Señor, y con ella caminar rectamente, siguiendo tu ejemplo, tus pasos, y siguiendo, Señor, la dirección que tú señalas delante nuestro. Gracias te damos por esta porción, esperamos siempre en ti. Gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad, dejando en tus manos este servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, a partir de este capítulo, hasta el capítulo 13, lo que el apóstol Pablo va a hacer es defender su ministerio. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo tiene como llamado del Señor el ser apóstol, el ser un enviado para ir por naciones y pueblos y lenguas de entre los gentiles, con la finalidad de extender el mensaje del evangelio por regiones donde nunca antes se había predicado. Pero llegando a esta ciudad de Corinto, estableciendo la iglesia en Corinto, habiéndola fundamentado en Cristo, él tiene que continuar con su ministerio porque
él no fue llamado para ser un pastor local todo el tiempo. Su llamado es el apostolado. El apóstol establece una iglesia, se queda un tiempo prudencial y luego continúa su ministerio en otro lugar. Él va aperturando iglesias. En ese sentido, sabemos nosotros que en su ausencia, determinadas personas que él considera falsos maestros se introdujeron en la iglesia y empezaron a atacar el ministerio de Pablo para quitar la influencia de Pablo y ellos tomar el control de la iglesia. Bueno, ya Pablo y la iglesia arreglaron el asunto, como ya hemos visto a partir del capítulo 7, con la visita de Timoteo, de Tito. Ya la iglesia restableció su relación con Pablo, entendieron el problema, sancionaron al hermano que agredió verbalmente a Pablo. Bien, como que la iglesia y Pablo se reconcilian, pero hay un problema. Pablo desea visitar la iglesia, pero lo que pasa es que todavía estas personas que generaron toda esta contaminación en la iglesia todavía están allí, no se han ido. Entonces, mientras estas personas continúen allí, es muy difícil que la paz y la armonía pueda perdurar por mucho tiempo. Van a surgir en algún momento nuevamente comentarios, conversaciones, ideas, y es posible que el problema surja por otro lado también. Entonces, Pablo, por esa razón, quiere escribir claramente acerca de sus adversarios, demostrando la diferencia entre su llamado y las falsas credenciales de sus adversarios. Recuerden ustedes que Pablo llegó a Corinto, no había nada. Él predica el evangelio y establece una iglesia. La gente reconoce el ministerio de Pablo por el resultado. ¿Cuáles son las credenciales de Pablo? La iglesia. ¿Qué cosa testifica que Pablo es un ministro? La iglesia. Porque a Pablo nadie le regaló la iglesia. Nadie le regaló creyentes. Él trabajó de día y de noche durante 1 año y medio, predicando el evangelio, esforzándose en gran medida, y el resultado fue una iglesia. Entonces, por ende, decimos que las credenciales, lo que evidencia que Pablo es un ministro, es la obra que él ha levantado. Pero posteriormente a él, cuando él sale, llegan estos señores y ellos sí traen credenciales, es decir, ellos traen documentos, papeles, que dicen que ellos son enviados también. ¿Y quién los envía a ellos? Los ancianos de Jerusalén. Pero esas personas no llegan para, digamos, colaborar en la edificación de los corintios. Lo que ellos quieren es traer un evangelio diferente, un evangelio judío, hacer que estos gentiles se circunciden como judíos y guarden ciertas exigencias y creer también en Jesucristo. Es decir, vamos a mezclar un poco las cosas. Bien, en el evangelio no se puede mezclar, no se puede mezclar. Si bien es cierto, el evangelio enfrenta muchas cosas en el mundo donde se desarrolla, el evangelio tiene que prevalecer. Ha sucedido que el evangelio ha sucumbido porque se mezcló y como resultado el evangelio pierde su capacidad de transformar a las personas. Eso es lo que pasa con la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? La iglesia cristiana se mezcló con la religión romana y apareció la Iglesia Católica Romana. Y como nosotros vemos, no son nada bíblicos, no son nada cristocéntricos. El tema de la salvación es raro y hay toda una serie de cosas que nosotros no aprobamos porque no se fundamentan en la Biblia. Pero ¿cómo es que en ese tiempo la gente creyó? Porque entraron maestros y mezclaron las cosas. Entonces en Corinto es lo que ha sucedido. Y Pablo quiere escribir para diferenciar su llamado con
las falsas credenciales de sus adversarios. Por eso que escribe capítulos 10, 12 y 13, donde él va a hacer defensa de su ministerio y les anuncia que pronto los va a visitar nuevamente. ¿Okay? Por eso es que a veces encontramos un cambio en el tono de voz del apóstol Pablo, que es parte de la forma en que presenta su defensa. A veces se pone muy severo, a veces se pone muy no duro, pero sí serio. Pero lo que tiene que hacer es defender su ministerio. Hay necesidad de defenderlo, porque la enseñanza de estos señores judaizantes y su influencia todavía no ha terminado, ¿eh? Ese es el gran problema. Por eso que al final de esta epístola, vamos a ver esta reprensión que va a hacer. Bueno, vamos a comenzar. Versículo 1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre de Cristo, mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Le voy a explicar este versículo un poquito complicado. No es complicado. Mire usted. El tema de los falsos maestros incumbe a toda la iglesia. O sea, uno no puede menospreciar la posibilidad del error o de la confusión. Nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos del error y de la confusión. ¿Okay? Dios es un Dios de orden, no de confusión. Toda enseñanza que promueve el desorden y la confusión no viene de Dios. Okay. Entonces, estos señores traen un desorden porque tergiversan la enseñanza de Cristo, los judaizantes. Entonces, Pablo no toca el asunto particularmente, sino le habla a toda la iglesia. O sea, el tema nos incumbe a todos. Okay, a todos. Toda la iglesia tiene que saber que hay un peligro y que tenemos que actuar en contra de este peligro. Por eso él desea atraer la atención de los hermanos con este primer y segundo versículo, ¿no? Les dice: yo, Pablo, os ruego. Os ruego, hermanos. Es como las palabras de un padre a sus hijos: os ruego, hijos míos, porque es el tono paternal que él está utilizando en este momento. Entonces, como Pablo ha sido, digamos, difamado, ha sido injuriado por estos señores con todas las acusaciones que ya conocemos, Pablo no está amedrentado por ello. Porque a veces Pablo podría haber dicho, a criterio de algunos: bueno, con esos problemas yo prefiero ya no regresar a la iglesia, bueno, se han portado mal conmigo, bueno, ¿qué cosa voy a hacer? Mejor no quiero problemas y no quiero problemas, no quiero meterme en problemas. A veces la política de algunos es: no me quiero meter en problemas, por favor, pastor, no me meten en problemas, ¿no? Entonces, con esa política nosotros nunca enfrentamos nada. Ciertamente hay que tener tino y tacto para enfrentar situaciones. Ok. Pero si toca corregir cosas, uno no puede estar amedrentado. En este caso, Pablo no estaba amedrentado por las acusaciones que habían hecho sus oponentes. Él las enfrenta directamente. ¿Ok? Directamente. Y como siempre, lo hace según el Espíritu de Cristo. Por eso dice: por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones? ¿Las vamos a enfrentar airadamente, carnalmente, violentamente? ¿Nos vamos a gritar? ¿Nos vamos a qué? O sea, hay que tener mucho cuidado cómo corregimos las cosas. Pablo lo va a hacer siempre según el ánimo o el espíritu o la actitud que Cristo tomó. Mansedumbre y ternura. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo.
Es decir, él va a seguir el ejemplo que Cristo mostró cuando estuvo en su ministerio. Él demostró mansedumbre y bondad, ternura es bondad, ante, por ejemplo, sus acusadores. Usted lee los evangelios, no va a encontrar a Jesús agarrándose boca a boca con la gente. No. Jesús fue manso en todo momento. En todo momento. Y a esa mansedumbre le siguió la bondad ante sus acusadores. Así sus discípulos también deberían de demostrarlo. Hay que ser mansos y humildes. Recuerde que Dios se asocia con los mansos y humildes. Entonces, lo que Pablo desea hacer es imitar a Jesucristo y anima a sus lectores a que hagan lo mismo. Vamos a ver este asunto bajo la mansedumbre y ternura de Cristo. Eso es lo que les quiere decir. Muchos consideran, hay gente que considera, nuestro criterio, el que traemos del mundo, nos dice pues que la mansedumbre y la humildad son sinónimos de debilidad. O sea, si te quedas callado, hermano, todo el mundo va a abusar de ti. Ah, ya, entonces me tengo que poner bravo. Bueno, no tanto, pero tampoco no seas tonto, ¿no? El clásico dicho, sé manso, pero no menso. Ah, ya, entonces, ¿cómo es? Bueno, o sea, mantente siempre con un pie atrás por si acaso tengas que hacer algo. No, no es la actitud que Pablo está mostrando, ni es la actitud que nuestro Señor Jesús nos mostró. La mansedumbre y la humildad no son sinónimos de debilidad, en ninguna manera. La Biblia dice todo lo contrario. Por ejemplo, Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Y sin embargo no era una persona débil. No, Señor. Jesús enfatizó que los mansos heredarán la tierra en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, la actitud de Cristo y nuestra actitud debe de estar marcada por la mansedumbre, la humildad, la bondad ante toda situación. Pablo quiere ser un padre para ellos, no quiere ser un jefe. Pablo no quiere ser autoritario. Él les va a rogar desde la postura de Cristo y los quiere llevar así a estos hermanos a una mejor comprensión de las cosas que están pasando en la iglesia. Bien, la mansedumbre consiste en soportar, por ejemplo, las desgracias, los maltratos y aún la muerte por parte de la gente malvada. Por eso que los cristianos nunca generaron motines en la sociedad, nunca generaron una guerra civil en Roma, porque la enseñanza era mantenerse como mansos, ¿no? Y así los condujeron a la muerte a muchos de ellos. Los que pudieron huir, huyeron, pero nunca enfrentaron con violencia la violencia que se aplicaba hacia ellos. La sufrieron. Cuando les tocó sufrir, ¿se acuerdan de Esteban, el primer mártir de la iglesia? Le tocó sufrir. Él sabía que eso era un privilegio. No a todos se nos concede sufrir por Cristo. Pero si nos toca sufrir, bien, mansedumbre. ¿Qué significa? Que tenemos que soportar, sea lo que fuere, maltratos, situaciones difíciles y aún la muerte. Esta mansedumbre se define como una actitud humilde y bondadosa. El que es manso es humilde y bondadoso. ¿Ok? Y viceversa. El que es humilde siempre es manso y bondadoso. Humilde no solamente ser callado. No lo ven callado todo el tiempo. Qué humilde el hermano. No sabes qué estará pensando. No sabes qué estará pensando. Porque hay gente que nos mira, pero en el fondo, ya, Juan. Adoptan una actitud a veces hasta hostil, pero no lo dicen. Lo pueden decir en otro momento. Pueden descargar su hostilidad. Allí no hay mansedumbre. Tampoco hay humildad. El manso se enfrenta todas las ofensas, ¿no es cierto? Carece de malicia y deseo de revancha. ¿Se imagina usted a Jesús cuando lo maltrataban? Jesús decía, vas a ver nomás cuando yo venga, ¿no? O vas a ver nomás cuando mueras, yo mismo me encargaré de lanzarte al infierno.
O sea, Jesús no estaba buscando revancha con nadie. Más bien dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es mansedumbre. Perdónalos. Esta gente no sabe lo que hace. Y el resto de pasajes que nos habla de Jesús en la casa de Anás, Caifás, de Herodes y Pilato, Jesús es manso en todo momento y sufre esa situación difícil por la que le tocó pasar. Bien, entonces, vamos a continuar con el versículo. Dice, yo Pablo, seguimos versículo primero, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, dice que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué Pablo habla así? ¿Por qué Pablo menciona humildad por un lado y osadía por otro lado? Yo dice que estando presente con usted, cuando está con ustedes, humilde, pero cuando estoy ausente, soy osado. Lo que podemos concluir con este tipo de introducción es que Pablo está citando las palabras y argumentos de sus opositores. ¿Ok? Por ejemplo, donde humilde y osado es lo que esta gente decía que era Pablo. Y Pablo escoge intencionalmente el argumento de sus opositores para con esto referirse a la situación. Es como un poco de ironía. ¿Ok? Dice, humilde entre vosotros, sus enemigos, sus adversarios, no usan humilde en su significado positivo, el que hemos mencionado hace un momento, que tiene relación con la mansedumbre, sino en un sentido negativo, para presentar a alguien como una persona débil. Cuando Pablo estaba con ustedes, le decía a esta gente, a los judíos, es una persona débil, no tiene nada, no tiene argumento, no tiene porte, no tiene pinta, no tiene nada, no tiene credencial, no tiene nada. Ah, pero cuando está lejos, ahí sí es atrevido, ahí sí manda cartas, y hace y dice y aclara, y ese es el juego que hacen los adversarios de Pablo, y es lo que Pablo recoge. Entonces, presentan a Pablo como una persona débil, miserable, insignificante, y con ello lo acusan como que es alguien que está detrás de la iglesia, ¿no? Y ni bien se aleja de ella, se vuelve atrevido, valiente, osado. Esto es igual a decir que Pablo era insolente, pues después de la fundación de la iglesia, solo los había visitado una sola vez. Después de que él fundó y dejó la iglesia, solo los había visitado una sola vez. Y eso es lo que los adversarios le dicen a los hermanos, ¿ya? Y ni siquiera los visita, porque él anda por allá, ¿no? Prefiere otras personas, prefiere otras ciudades. Bueno, la finalidad siempre es menoscabar el ministerio del apóstol. Pero Pablo hábilmente toma esos argumentos y les dice a los hermanos que no. Dicen que soy humilde y soy osado, pues bueno, seré humilde y seré osado, ¿no? Pero cambiemos el sentido. No es debilidad ni es atrevimiento. No, Pablo no usa esos argumentos nunca. Es como que las personas, a veces personas que hablan conmigo y pueden decirme pastorcito, pero después van por allá y dicen otra cosa, fea, diferente. Entonces en mi presencia, sí, manifiestan su humildad, pero por allá manifiestan osadía o atrevimiento. Bien, no es el proceder de un cristiano así. Como Pablo enseña a los romanos y a los corintios, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Arreglemos nuestras situaciones
de alguna manera purifiquemos los sentimientos que tenemos por las personas. Nunca tengas a alguien que no te cae. Nunca. Porque si no te cae y lo tienes al frente, obligadamente tienes que mostrarte como que lo quieres, pero en verdad no lo quieres. No lo quieres. Y no puedes tener a alguien que es tu hermano en Cristo al cual tú no quieres. Yo puedo desaprobar situaciones o conductas o palabras de personas, pero no lo puedo poner en la ficha de este tipo no me cae. No. No puedo ser tan atrevido. Porque cuando lo vea no le voy a decir, ¿sabes qué? Tú no me caes. No, sino, hermanito, ¿cómo está? Ahí me muestro, ¿cómo? Humilde, bueno. Y todo eso es una falsedad. No. Mejor seamos como el Señor Jesús en mansedumbre y ternura. Seamos de una forma para hablar las cosas, para decir las cosas, para mostrarnos con las personas. Cuando vayamos a resolver situaciones, adoptemos la actitud de Cristo siempre. Siempre. Bueno, ¿qué pasa entonces? Versículo 2. Ruego pues, viene el argumento, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es decir, Pablo no estaba dispuesto a disimular, ¿no? Pablo dice, yo voy a ir y cuando esté presente, ¿ok? No voy a tener que usar aquel atrevimiento con que se me acusa, ¿no? Sino que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Es decir, Pablo dice, voy a llegar y voy a disciplinar a esas personas. No con osadía ni atrevimiento, sino con corrección. ¿Ok? Porque todo aquello que no corresponde al Evangelio, todo aquello que promueve el desorden o la confusión, tiene que ser puesto de lado. Eso es disciplina. Disciplina no solamente es castigo. Disciplina es pongamos en orden las cosas, hermanos, y establezcamos nuestras normas. De tal manera que la iglesia en ese sentido es una iglesia disciplinada. El creyente en ese sentido es un creyente disciplinado. Y las personas que no se sujetan a eso por su mala o falta de obediencia, esas personas tienen que ser disciplinadas. En este caso, él está anunciando que cuando llegue a Corinto va a actuar resueltamente contra esas personas que andan acusando. ¿Y de qué lo acusan? De andar según la carne, que es una frase típica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha usado este concepto ya en su, por ejemplo, a los romanos, pero estos judaizantes lo están usando, digamos, como un argumento para generar menoscabo. Dice, ese hombre anda en la carne. Ese tipo anda en la carne. Y es una cosa fea que digan eso. Pero están hablando del comportamiento de Pablo en el sentido de que él busca su propia gloria. Toda persona que busque su propia gloria está andando en la carne. Es decir, si yo voy a subir acá para que la gente me admire, estoy andando en la carne, porque estoy buscando un propósito carnal. ¿Okay? Si nosotros nos arreglamos para presentarnos bien y haya cierto respeto y aprecio, está bien. Pero si tú te arreglas para llamar la atención y generar miradas y alabanzas, tú estás andando en la carne porque estás buscando tu propia gloria. Y la única gloria que nosotros debemos de buscar es la gloria de Cristo. En ese sentido, los varones portados varonilmente y las mujeres con toda piedad. Nadie prohíbe nada. ¿Ok? No hemos puesto normas acá en la iglesia de rigurosidad en cuanto al aspecto externo de nadie. Pero todos manejamos un sentido común y sabemos que hay un equilibrio en todo. Ya, échate colonia,
pero no te bañes en colonia. ¿Ok? Peínate bonito, pero no te hagas un peinado ostentoso, que en ese tiempo se hacía. Vístete bien, pero como dice Pablo, vuestro vestido no sea, o Pedro, ¿no? No sea, Pablo, costoso, ¿no? Con adornos de joyas. Las hermanas se ponen sus joyas, perfecto, no tengo ningún problema. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de andar en la carne, cuando enfatizas las cuestiones propias de tu propia naturaleza. Entonces, esta gente acusaba a Pablo de que Pablo solo buscaba su propia gloria y que lo que lo motiva es el deseo de dominar. ¿Quieres dominar? Ese es un deseo carnal, dominar. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo en el hogar, el ejemplo matrimonial. Los maridos no son dueños de sus mujeres, solo son cabeza de su mujer. Cuando decimos que no son dueños es que ningún marido en nuestro contexto compró a su mujer. No fue donde el suegro y le dijo, el suegro, 3 carros por tu esposa, por tu hija, perdón, por esposa, no, por la hija. O sea, nadie compró a la hija para que sea su propiedad. Porque si fuese así, entonces sería su sierva o su esclava. ¿Ok? Tú contratas los servicios de alguien, una persona que te limpie, lave y cocine. Entonces, tú le das órdenes. ¿Sabes qué, fulana? Vas a barrer acá, vas a limpiar acá, vas a comprar aquí, vas a hacer esto, y vas a cocinar, vas a dejar planchado todo. ¿Y qué te van a decir? Sí, señor. ¿Por qué? Porque le tienes que pagar. Hay un trabajo, es tu empleado. Pero nunca te casas para tener una esposa como empleada. La esposa atenderá la casa porque será su ministerio. ¿Ok? Y el varón cuidará, protegerá y proveerá porque es la cabeza. Pero el concepto de muchos hombres es que el hombre como cabeza es el dueño. Entonces prohíbe. Tú no me vas a la iglesia. Tú no me sales. Tú no me ves. Tú no me haces. Oiga, un momentito. Esto es, o sea, puedes decirle a tus hijos menores, tú no vas a salir más allá de las 10 de la noche, hijo. Está prohibido. Porque es peligroso afuera. Por un tema de cuidado y de protección. Pero controlar, dominar, hay hombres que les gusta dominar a sus mujeres. Y ese afán de dominio a veces se filtra y cuando tienen empresa son dominantes, son controladores de los empleados. Y cuando son ministros tienden a dominar a la congregación. Y eso se filtra porque es carnal. Carnal significa que eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. Es parte de esta naturaleza. Entonces nosotros no podemos ejercer el ministerio para dominar a las personas. Recuerden, los pastores no somos dueños de las ovejas. Solamente somos servidores de las ovejas. El dueño, ¿cómo se llama el dueño, hermanos? Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas, con P mayúscula. Nosotros somos los ayudantes, nada más. No podemos, como dice Pedro, no hay que señorear sobre la congregación, sino solo ser ejemplo. Punto. Bueno, a Pablo se le acusó de eso, de querer dominar la iglesia. Dicen que se comporta como un incrédulo y literalmente camina según la carne. Es el argumento que Pablo les menciona, como si anduviésemos según la carne. Bueno, es la frase que utiliza Pablo para describir a una persona que vive según su naturaleza pecaminosa. Me imagino que todos acá entendemos qué significa naturaleza pecaminosa. Algunos no saben, para explicarlo, para no pasarme de largo, algunos no saben. ¿Quiere que se lo explique? Mandan en Tiniquichu. ¿Entendieron? Naturaleza pecaminosa, todos saben. ¿Alguno quiere que haga? Todos saben entonces. Pregunto yo, a ver, hermana, todos agacharon la cabeza. Escúcheme, nosotros tenemos una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La naturaleza carnal pertenece a la creación antigua. Esta
tiene como contexto el cuerpo, sus apetitos, sus tendencias, ¿ok? Todo lo que es natural en nosotros pertenece al orden de la carne. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, lo espiritual estaba muerto, lo carnal estaba activo. Entonces nosotros andábamos según las apetencias de nuestra carne. Actuábamos, pensábamos, hablábamos y vivíamos carnalmente, es decir, obedeciendo a todas nuestras tendencias. Hablábamos feo, vivíamos como queríamos, nos respetábamos, no honrábamos, a nosotros nadie nos dice nada, yo soy el dueño de mi vida, y a todo eso es carnal. ¿Ok? Todo eso es carnal. Y un montón de cosas más. Cuando uno se convierte a Cristo, el Espíritu es vivificado por el Espíritu Santo, porque adentro hay una fusión entre tu espíritu y el Espíritu Santo. ¿Ok? Tu espíritu vive, entonces él tiene que tomar control de la vida natural de la persona. Entonces empieza la carrera o la lucha de carne y espíritu. ¿Quién va a prevalecer? Si mi espíritu desarrolla fortaleza por el Espíritu Santo y empiezo a controlar las cosas de la carne, empiezo a cortar hábitos, costumbres, formas, maneras, pensamientos, vocabulario, etcétera, ¿no? Ambiciones. Entonces empiezo a recortar todo lo que es carnal en mí, lo que era mi forma de andar antes de Cristo, mi forma de vivir antes de Cristo. Pero siempre queda un margen que no lo puedo erradicar porque es parte de mi existencia natural. Por ejemplo, comemos, claro, hermano, si no comes te mueres. Pero tú no puedes comer para morir. Es decir, tu vientre no puede gobernar, tus pasiones no pueden gobernar. Tú tienes que controlar tus pasiones. El apetito es algo que tenemos que controlar. Muchos hombres no controlan el apetito. Yo ando luchando con un hermanito en cuestión, con respecto a su apetito, no lo puede controlar. Hemos puesto una meta para su vida, no puede. Es un tema, ¿ve? Porque ahí lo carnal está predominando. Entonces cuando él se sienta y la esposa le dice, tú le dijiste al pastor Ángel que que no, de caso el pastor tampoco no come, sírveme otra vez y otra vez. Entonces, ¿eso qué es? ¿Espiritual o carnal? Pero eso que es cristiano, sí, pero no controla sus apetitos. Eso es un cristiano carnal, no es un cristiano espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero andar según la carne, según Pablo enseña en su carta a los Romanos, es andar como un incrédulo, porque es vivir en la naturaleza pecaminosa. Vamos a leer esto, por ejemplo, en su carta a los Romanos. Vamos a retroceder 2 libros atrás. Carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8. Versículo 1 en adelante. Pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, cuando yo estoy en Cristo Jesús, si yo enfatizo mi vida carnalmente, siempre voy a tener cuestiones de conciencia. Siempre me voy a autocondenar o la palabra me va a sancionar cuando es predicada. O algún hermano me va a llamar la atención, porque estoy andando en la carne. Si ando en el Espíritu, no hay ninguna condenación, porque no hay sanción. Como tranquilo, duermo tranquilo, me divierto tranquilo, hago mis negocios tranquilo. ¿Ok? Respeto aquí y respeto allá. Soy tentado porque es inevitable, todos seremos tentados, pero mantengo yo un límite en mis cuestiones carnales. No. Bueno,
Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿qué dice? Que significa que no andamos según nuestra naturaleza pecaminosa, sino conforme al... No te olvides que el Espíritu Santo está morando en ti. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y Él quiere tomar control de cada área de nuestra vida, porque esa es la forma. Y nosotros tenemos que rendir cada área de nuestra vida al control del Espíritu. Y en esa medida ir produciendo un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir, y ese estilo de vida se va a ir pareciendo al estilo de vida de Cristo. Y nos iremos asemejando cada vez más a Él. ¿Eso cuándo sucederá? Cuando el fruto del Espíritu Santo se vaya manifestando cada vez más. Cada vez más serás como Cristo, si andas en el Espíritu y no en la carne. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque en la célula adoptamos un desarrollo de hermano, que Dios los bendiga, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, cantamos, hay una instrucción de la palabra, una amonestación, y de ahí una preocupación de los unos por los otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestra naturaleza espiritual nos dicta hacer. Pero la gente que no es de Cristo, si se reúne, terminan comprando cerveza, comprando cigarrillo, hablando tonterías, y pueden pasar cantando borrachos toda la noche hasta el día siguiente, porque esa es su naturaleza carnal. Ellos andan según su naturaleza pecaminosa, porque allí domina la carne, ahí no hay nada espiritual. Lo peligroso es que nosotros cristianos andemos en dos. Estoy con los hermanos, acaba la reunión y luego me voy por allá con mis amigos y me quedo hasta casi el día siguiente en una esquina hablando cosas que no. Y después al día siguiente es domingo. Y cuando llego a la iglesia estoy durmiéndome. ¿Por qué? Porque hice mal. Porque no corté ciertas cosas. Porque no modifiqué mis hábitos. Por eso Pablo enseña a los corintios: no erréis, hermanos. Las malas conversaciones corrompen las buenas, que significa que las malas asociaciones echan a perder la buena edificación. Y a veces, hoy, por ese aparatito que tenemos ahí, no necesitamos asociarnos con personas, nos asociamos con ese aparatito y sencillamente nos mezclamos con una serie de personas y sus formas de parecer. Sexólogos, hay sexólogos en YouTube, es una cosa, pero esto es Babilonia completa. ¿Ok? Es escandaloso. Y ahí uno está enchufado. ¿Y dónde vio usted eso? Bueno, una sexóloga nos enseñó. Sexóloga. No sé, que yo sepa, no hay un programa académico en ninguna universidad de sexología. No. Puede ser un psicólogo que atiende asuntos de ese campo. Bien, hay que tener un buen criterio y mucho conocimiento y preparación, porque el campo del sexo es... Recuerde usted que en el ámbito sexual, cuando entró el pecado, como no glorificaron a Dios como Dios los abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En ese abandono la gente se extravió, porque cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es decir, el ámbito sexual es peligrosísimo si es que no se ha santificado a través de una buena dirección del Espíritu Santo, para que sea usado como fue su propósito. O sea, hay un propósito. No es que eso hay que cortar, sino que hay que darle un propósito. Pero el mundo le da otros propósitos. Entonces, tú te puedes sentar con gente que no es de Cristo y hablan
mal de estas cuestiones, que es como que yo abro páginas y escucho conceptos equivocados sobre esta cuestión. Es la misma cosa. Ten mucho cuidado, entre comillas, con quién te asocias. ¿Con quién te asocias? Bueno, eso es con respecto a la carne. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, etcétera. Bueno, a Pablo se le acusaba de eso. Vamos a 2 Corintios otra vez, 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Esta frase que se la atribuyen a Pablo, Pablo anda según la carne, se refiere más a lo que hacen los opositores de Pablo, porque ellos sí demuestran ser arrogantes, egoístas, despreciativos y buscan su propio beneficio. Ten mucho cuidado cómo hablas de la gente, que el hablar no sea carnal. Cuando tú empiezas a despreciar a las personas, eso no proviene de buena fuente. Los cristianos no somos homofóbicos, no hay que ser homofóbicos, no hay que ser xenófobos, ¿ok? Y no hay que tener este tipo de rechazos infundados. No somos racistas. ¿Y por qué? Porque es un indio, pues. O sea, los indios están sentenciados porque así van a ser, ¿no? Este tipo tenía que ser, pues, de tal lugar. No, los cristianos no hablamos así. Hay que mantener siempre la mansedumbre y la ternura de Cristo para hablar de la gente y con la gente. Hay que tener correa ancha con las debilidades de nuestros hermanos y ser tolerantes. Hay que tener mucho cuidado. El mundo nos acusa de homófobos. Claro, porque algún pastor dijo por ahí que si veían a unas lesbianas, quémenlas. Entonces piensa que todos los evangélicos tenemos ese concepto. Pero la asociación de Jesús siempre fue con los publicanos, los pecadores y las rameras. No se asoció con ellos para practicar con ellos conversaciones inútiles o inmiscuirse en prácticas pecaminosas, sino para mostrarles el amor de Dios, para rescatarlos, porque Él vino a rescatar lo que estaba perdido. El médico no viene por los sanos, sino por los enfermos. Y Él vino a rescatar las ovejas perdidas. Es un concepto totalmente diferente. Entonces, los que andan en la carne, Pablo no es el que anda en la carne, porque Pablo se mostró siempre así, con la ternura y la humildad de Cristo. Son ellos los que están actuando de esa forma, arrogantes, egoístas, despreciativos, y están buscando su propio beneficio. ¿Quieren una iglesia? Vayan a aplicar el evangelio a la calle, pues, y establezcan una iglesia. Vamos a eso. En Lima hay 10 millones de personas. ¿Para qué meterse a robarle la iglesia a Pablo si en Corinto habían miles de personas que podían tranquilamente escuchar el evangelio? Pero los intereses egoístas los llevan a eso. Sin embargo, le echan la culpa a Pablo para desacreditarlo, ¿no es cierto? Desacreditar su ministerio, su predicación, y por eso que Pablo los va a combatir en estos 3 siguientes capítulos. Lo acusan de ser un líder inepto, porque su timidez lo convierte en un predicador incompetente, y todo lo que dicen de él, y que carece de las cualidades espirituales para edificar a los corintios. Bueno, nadie sube acá al púlpito siendo muy suficiente. Siempre hay que subir con cierto temor, porque lo que vamos a decir, supuestamente para todos, tiene que ser la palabra del Señor. No vamos a hablar algo que no sea de Dios. Bien, entonces yo voy a subir y yo voy a darles un mensaje que estoy confiando sea de Dios para ustedes. Pero hay un peligro. Si Dios me da un mensaje, recuerde usted que yo no me desconecto y es Dios usando mi boca y hablando como un medium. No. El mensaje que Dios me da tiene que pasar por este cerebro y tiene que ser formulado de la forma como
como tengo yo mi comprensión bíblica, mi comprensión teológica, y tengo que mezclar con mi experiencia de vida y con mi cultura y mi formación y con todo, y sacar un mensaje. Vea usted qué complicado es. Subir a un púlpito o dar una lección no es una cosa que cualquiera puede hacer. Todos podemos profetizar, dice Pablo, pero hay que tener en cuenta cuáles son los propósitos de la profecía: edificación, exhortación y consolación. Entonces todo lo que hagamos debe seguir esos propósitos. Bien, ellos desacreditaban a Pablo diciendo que era así, etcétera, etcétera. Versículo 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, andar es una expresión idiomática y significa vivir. ¿Ok? Es decir, nuestra conducta humana en esta vida o en este mundo. Claro, yo no soy espíritu, solo espíritu. Yo soy espíritu en un cuerpo carnal, mortal, terrenal. El día que este cuerpo muera, mi espíritu ha de abandonar el cuerpo y se va a ir a la presencia del Señor. Entonces, yo tengo que andar todavía en la carne, es decir, ando en este cuerpo. Pero no debo de desarrollar una vida carnal. Pablo dice, sí, ciertamente nosotros andamos en la carne, en esta existencia humana. Andamos en la tierra. Nuestro comportamiento es humano. Pero tenemos una mente diferente. Nuestra mente no debe de ser una mente carnal, debe de ser la mente de Cristo. Nosotros desde que nos convertimos fuimos facultados para tener la mente de Cristo, solo que todavía está en blanco. Y uno tiene que ir armando una mentalidad bíblica. ¿Han visto a Jesús? A Jesús le preguntan y él responde: todo es con la Biblia. ¿Han visto cuando Satanás lo tienta? En Mateo 4, en las 3 ocasiones, Jesús le responde: todo es con la Biblia. La mentalidad de Cristo era bíblica. Él tuvo una mentalidad humana, él tuvo que aprender, escuchando la palabra en la sinagoga. Y él aplicó reflexión a todo eso y construyó una mentalidad correcta, pero tenía que esperar hasta los 30 años. Cuando él sale a los 30 años a su ministerio, el Espíritu Santo repotencia todo lo bíblico en él y su mentalidad se vuelve pura, completa, exacta, precisa, sin defecto. Por eso que él no se contradijo, no se corrigió a sí mismo, él no se equivocó, él no se retractó nada. Lo que él decía era la pura palabra de Dios. En fin, entonces andamos en la carne, pero no militamos, dice Pablo, según la carne. Empieza a usar un término de la milicia, ¿no es cierto? De los militares. Es decir, andamos en la carne, pero no realizamos nuestras batallas y nuestras luchas según la carne. No, Señor. A ver, ¿por qué? Porque todo cristiano vive su vida cristiana en un constante conflicto. Desde cuando nosotros no conocíamos a Cristo, escúcheme, usted no era libre, era esclavo del pecado y era propiedad de Satanás. ¿Ok? Satanás es el padre de todos los no creyentes, o sea, era nuestro padre, porque le obedecíamos. Bien, cuando llegó Cristo a nuestra vida, fuimos liberados de la potestad de las tinieblas. Es decir, fuimos prisioneros, rescatados, liberados. ¿Tú crees que el diablo va a dejar que te vayas tranquilo? No. El diablo quiere recuperar lo que tenía en ti. Y muchas veces el diablo tenía pues mucho en nosotros. Mucho. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces,
el diablo en su intento de recuperar al creyente, él va a presentar oposición. Y el creyente tiene que pelear contra esa oposición, tiene que enfrentar la oposición. En lo que andamos en esta tierra, no podemos pelear como si fuésemos personas carnales. No, tenemos que usar armas espirituales. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. El enemigo no son personas. El enemigo son seres espirituales comandados por Satanás a la cabeza y organizado como un ejército, todo dispuesto con argumentos y con armas y con astucia para tratar de esclavizarnos nuevamente. ¿Has visto qué difícil es ayudar a un adicto o a un alcohólico o a una persona que ha vivido marginalmente? Es un delincuente, por ejemplo, gente que ha matado, que ha vivido en el delito. ¿Ha visto qué difícil es rescatar a un homosexual o a una prostituta? Hoy que la sexualidad se ha diversificado en las parafilias, ¿cómo rescatas a esas personas? Hay que luchar una batalla por ellos y esas personas tienen que aprender a luchar una batalla contra su verdadero enemigo, que es el diablo. Entonces, Pablo lucha una batalla de liberación y él lo hace mediante la predicación del Evangelio de Cristo. Y con el Evangelio libera a las personas que están esclavizadas por el pecado y por el temor a la muerte. Y aunque la batalla a veces es encarnizada y parece que no vamos a ganar, hay que recordar que la victoria es segura, pues Cristo aplastará a todos sus enemigos. Y aún el enemigo más poderoso, que es la muerte, será destruida por el Señor. Todos sus enemigos. Por eso nuestra lucha siempre tiene una garantía de victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en el sacrificio de Cristo. Hay victoria en la sangre de Cristo. Fuimos redimidos por el Cordero. Fuimos liberados del pecado. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Fuimos alumbrados por Cristo. Por eso levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Todas esas cosas están a nuestro favor. Son nuestros argumentos con los cuales vamos a pelear. Satanás sabe que su final se acerca. Eso lo sabe muy bien y por ello hace todo el esfuerzo para evitar su derrota. Esa es su necedad. Y él utiliza eficazmente, en muchos casos, el arsenal que tiene, que es el engaño, la mentira, la astucia, la intimidación, la extorsión y la fuerza. Eso es lo que hace el diablo. Todo para destruir nuestra fe, nuestra confianza. ¿Han visto? Hay hermanos que estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros. No es que se fueron a otra iglesia y andan bien por ahí, porque la iglesia es del Señor, yo no tengo ningún problema. Pero si están en el mundo, otra vez en el pecado, es que el diablo se los llevó y los tiene allí encadenados. Los tiene encadenados. Los tiene con grilletes. Porque han vuelto a la vida de pecado. Su pecado los alcanzó. ¿Y cómo fue? Porque el diablo aplicó todo su arsenal en ellos. ¿Cuál? Engaño, mentira, astucia, intimidación, extorsión, finalmente fuerza. Y las huestes de Dios, es decir, los cristianos, peleamos con el arsenal de Dios, con las armas de Dios, no con las mismas armas de Satanás. Sería terrible que en la iglesia nosotros actuemos como actúa la gente del mundo. Hay iglesias que a veces actúan así. La iglesia de Corinto se dividía, eran muy carnales, habían pleitos, disensiones, confusiones entre ellos, había muchas cosas feas. Pablo dice, no, así no ganamos nada. Así la iglesia se divide, la iglesia pierde eficacia, se autodestruye. No, de ninguna manera. Tenemos que pelear con armas tales como la verdad, la honestidad, la integridad, la justicia, la santidad y la fidelidad. Esas son las armas del cristiano. Y a esto sumamos que todo soldado de Cristo, porque es la milicia, está llamado a una dedicación y compromiso total con el Señor. Yo no estoy acá por negocio, ni por trabajo, ni por sustento, ni por dinero.
sería absurdo, sería desacreditar el ministerio cristiano. Así la Biblia diga que el obrero es digno de su salario, no pondrá bozal a buey que trilla. Los que se dedican en la enseñanza y la predicación sean tenidos de doble salario. Todo lo que tú quieras. Nadie fue soldado a sus propias expensas. El que siembra debe sembrar con esperanza de cosechar. Todo lo que tú quieras. Pero nadie está por dinero. No estamos por dinero. Por ninguna razón. Que no sea dedicación y compromiso total al Señor. Dedicación y compromiso total al Señor. Bien, tenemos que acabar, nos falta poquito, tengan paciencia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Dice Pablo, porque, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, la confrontación entonces es de carácter espiritual, y las armas que se deben de usar son armas espirituales. Frente a la tentación, duchazo de agua fría puede ayudarte en algo, pero no va a resolver el problema. ¿Ok? Frente al apetito incontrolable, puedes ir a una terapia con un nutricionista o con quien tú quieras, pero eso solamente será por un breve momento, vendrá el rebote y comerás el triple, ¿no? Muchas veces el motivo de nuestros malos hábitos alimenticios es nuestra ansiedad. Uno come por ansiedad. Literalmente hay que hasta saber comer. Algunos dicen que solo hay que comer verduras, otros dicen, no, también hay que comer solo carne. Nuestro estómago más parece no, un momentito, no. Vamos mejor por las reglas bíblicas. Dice, de todo puedes comer, solo tienes que dar gracias a Dios. Pero una cosa es cierta, cuando vayas a la casa del banquete, pon cuchillo al bistec, a tu garganta. Es decir, sé medido. Recuerda una cosa, las viandas para el vientre para las viandas, dice Pablo, pero a ambas cosas las quemará Dios. Nosotros comemos solo para sustentar este cuerpo natural. No comemos para la felicidad. Ese es el problema del peruano, pues que nos jactamos que nuestra comida es la mejor del mundo. El cevichito, el ajicito con gallina, el tacu-tacu. Hermanos, el mondonguito a la italiana, cosas así. Y cuando los peruanos se encuentran, ¿de qué hablan? De comida. Los anticuchos, no se olviden. Ese es un orgullo complicado, porque solo incentiva una pasión nuestra, comer y comer. No, las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios. Bien, las armas nuestras tienen que ser capaces de defendernos contra las arremetidas de Satanás, y eso lo hacemos vistiéndonos con la armadura de Dios que está en la carta a los Efesios. Consiste en la verdad, la justicia, la fe, el amor y la paz. Esas son las armas defensivas del cristiano. Además, el cristiano debe de mantenerse comunicado con Dios en oración, debe asirse de la palabra de Dios y debe pedirle al Espíritu Santo que habite en plenitud dentro de ellos. Esa es la forma de pelear. Las armas de este mundo son elementos que ponen al orden de Dios. La mentira en lugar de la verdad, la oscuridad en lugar de la luz, pesadumbre en lugar de gozo y muerte en lugar de vida. Satanás recurre al engaño, como lo hizo con Adán y Eva o como con Ananías y Zafira. También recurre a la fuerza bruta, como cuando Caín mató a Abel o cuando los judíos mataron a Esteban. Con estas armas, Satanás tratará de obstaculizar el poder del Evangelio y se opondrá a la iglesia de Dios.
pero no podrá, porque nuestras armas son más poderosas. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, las fortalezas, ¿qué son fortalezas acá? A ver, un ejército, en la antigüedad los ejércitos tenían cuarteles llamados fortalezas, muros gruesos rodeados de torres de donde defendían, ¿no es cierto? Se defendían, es una fortaleza, un lugar fuerte. Pero Pablo, cuando el enemigo quería atacar, tenía que utilizar algún tipo de armamento o estrategia para derribar el muro. Porque si no derribas el muro, no puedes entrar a ese lugar. Entonces usaban arietes o usaban catapultas. El ariete era ese tremendo tronco que sacaba y trataba de romper la puerta, ¿no es cierto? Para que una vez rota la puerta, todo el ejército entraba. O las catapultas tiraban grandes rocas para que derribasen los muros. Bien, ¿cuáles son nuestras armas? Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Tú sabes que el diablo tiene fortalezas en este mundo? ¿Cuáles son las fortalezas del diablo? ¿Cuáles son los lugares fuertes del diablo? Algunos piensan, los brujos de Cachiche, ese es el lugar fuerte del diablo. Acá atrás hay un montón de brujos y esos son negociantes. Okay. Que usan su astucia para hacer negocio porque hay mucha gente supersticiosa. Pero, ¿sabes dónde está la fortaleza del diablo? No está acá afuera, está en la cabeza de la gente. Porque el diablo puso lugares fuertes en la cabeza de las personas. Nosotros acá no nos organizamos para destruir estas cosas, de eso se encargará Dios. Nosotros acá estamos organizados para destruir las fortalezas mentales satánicas que tenemos en la cabeza. Miren, hermanos, son sistemas, esquemas, estructuras y estrategias que Satanás pone en nosotros y tiene en este mundo para impedir el progreso del evangelio. ¿Sabes cuál es lo más complicado en la iglesia? La mente de los creyentes. Es trabajar con personas. Qué complicado es trabajar con personas. Le hablas, le dices. Le hablas, le dices, te escucha 5%, lo demás lo desecha. No, tiene su forma. Cuando usted viene y se sienta ahí, usted ya viene con un esquema. Usted no sale de su casa diciendo, voy a ir a la iglesia, pero le voy a creer al pastor Ángel solo el 5% porque no me cae el pastor Ángel. No, eso ya lo tenemos por naturaleza en la cabeza. No tienes que pensarlo, ya está programado acá. Ya está programado. Solo funciona. La única manera de poder destruir al diablo y lo que tiene en nosotros es destruyendo esos esquemas mentales que tenemos. Aquí en la iglesia de los Corintios hay esquemas mentales que estos falsos maestros metieron en las cabezas de las personas. Los traemos desde el mundo a casa. Nuestro primer pastor fue nuestro papá. Él fue el que nos inculcó los valores, las formas y las maneras, el vocabulario, los afectos o los egoísmos o lo que fuere, la religión, las ambiciones. O si no hubo papá, los tomamos, pero el diablo tiene formas y maneras en este mundo para poder capturar nuestra mente y establecer sus puntos fuertes ahí. Y cuando nos predicaban el evangelio, nosotros rebatíamos el evangelio. No, yo no creo en esas cosas. No, Jesucristo no murió, él le dio catalepsia, después en la tumba se despertó y se fue corriendo. Empezamos a argumentar cosas absurdas, pero son las cosas que, no, yo soy católico, a mí nadie me va a cambiar de religión. Este hogar es católico, no se aceptan evangélicos, ni testigos ni mormones. No. Los cristianos penetramos las murallas y las fortalezas diabólicas armados de sabiduría, valentía, dedicación y fe. Y frente a todo eso, somos más que vencedores, pues, por medio de Cristo. Ese es el conflicto que Pablo va a resolver en esta iglesia. Pero él necesita algo. Él necesita que la iglesia perfeccione su obediencia.
Es muy difícil arreglar situaciones si nosotros no perfeccionamos la obediencia. Cuando yo soy obediente, estos esquemas se derrumban. Cuando yo procedo a obedecer la palabra de Dios, ¿ok? Porque es la palabra de Dios, entonces todos estos esquemas que traigo del mundo se derrumban, caen por tierra. Entonces, si yo escucho en la predicación una situación que me toca, entonces yo con honestidad digo, está bien, Señor, voy a corregir eso, voy a dejar eso. Entonces, eso se derrumba. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estamos prestos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Finalmente lo que busca Dios es obediencia. ¿Ah? Es terrible cuando te encuentras con alguien que te argumenta, pero es que usted no entiende, pastor. No se trata de mí, se trata de ti. Yo no tengo que entender nada. Yo solo te estoy dando el consejo. Es lo que dice la Biblia. Tú confrontas si obedeces o no obedeces. Bien, en la casa, con esto termino, los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos obediencia. Es decir, si tú eres de los papás que te sacas la correa y se vayan a obedecer, ya fracasaste, pues, ¿no? No se trata de eso. O sea, nadie obedece por miedo, por temor a que lo flagelen. No. La obediencia debe de enseñarse desde que es pequeño. Y siempre, y cuando ya es más grande, el padre dice, fulano acá o mengana acá, y los hijos obedecen y se sujetan y todo. Y qué maravilloso. Eso es lo que tenemos que alcanzar en la iglesia, la obediencia. Si somos obedientes, vamos mostrando esa obediencia, bueno, las cosas van a ser más fáciles para nosotros. De lo contrario, el camino se hace muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque entonces en lugar de premio habrá siempre disciplina, porque Dios al que ama disciplina, castiga la desobediencia. Así que con esto dejamos nuestra lección de hoy. La próxima semana vamos a retomar algunos elementos de esto para amplificar y continuar con lo que sigue, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar entonces ya para finalizar el servicio. Amado Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por la lectura y la meditación de tu palabra. Pero gracias también por mis hermanos que han hecho el esfuerzo de estar acá con nosotros. Bendícelos, guárdalos, enséñanos a todos, instrúyenos, Señor, siempre. Fortalece en nosotros el nuevo hombre que está siendo formado a la imagen de Cristo a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Gracias por la perseverancia de muchos. Bendice estas vidas siempre. Y gracias te damos por todo. Dejamos en tus manos, Señor, estos días y las actividades que vamos a tener el día de mañana y el día sábado y la reunión de este día domingo. Gracias te damos por todo. Bendice las ofrendas y los diezmos. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.